Entonces, hay objeciones a la revelación natural que nos dice que a través de lo creado se puede comprobar la existencia de Dios. Otra área de esta revelación natural es que Dios se ha revelado en la historia. Y entonces, a ver, ¿cuáles son los argumentos, por ejemplo, que da la revelación natural diciendo que Dios se ha revelado a través de la historia? Por ejemplo, dicen que cuando Hitler ya estaba ganando mucho terreno en la Segunda Guerra Mundial, decidió invadir Rusia. Entonces, cuando ya sus tropas se enfilaban allá en el territorio soviético, cayó una super tormenta de nieve. Creo yo, si no me equivoco, si no tengo mal mi registro histórico, en la famosa batalla de Leningrado, ¿sí? Entonces, esa tormenta de nieve no los dejó y al contrario favoreció la victoria de los soviéticos, lo cual detuvo el avance de Hitler. Y a partir de ahí, a partir de esa derrota, empezó Hitler a retroceder y acabó perdiendo la guerra. Sí, muchos historiadores dicen que si hubieran avanzado. Sí, muchos historiadores dicen que si Hitler hubiera avanzado, si hubiera llegado a la Unión Soviética, pues hubiera conquistado todo el mundo. Pero es ahí donde dicen, es que Dios mandó esa tormenta de nieve y detuvieron a Hitler. Bueno, mis hermanos que están en línea, prendan sus camaritas, no sean malos, para que pueda yo platicar también con ustedes. Anden, sean así. Prendan sus camaritas. A ver, déjenme ver quiénes están. Todos tienen. Por favor, a ver, bueno, si no, ¿a quién le pregunto? A ver, Rosita, que es bien buena participante para todos. Rosita, ¿estás ahí, Rosita? Sí, mande, pastor. Gracias. ¿Qué piensas de esto que platiqué? O sea, ¿tú crees que nosotros, así, en acontecimientos como estos, podemos comprobar que Dios existe? Sobre lo que leyó de Salmos 19. No, sobre esto último. Estoy hablando de que De en la Hitler. revelación natural también dice que Dios se revela en la historia. Y entonces puse como ejemplo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler perdió una batalla en su intento por invadir la Unión Soviética o Rusia, y la perdió por una tormenta de nieve. Y entonces hay quienes dicen que ahí se puede ver la mano de Dios, enviando una tormenta que detuviera el avance de los nazis. ¿Tú crees que eso es argumento para decir Dios existe? Sí, ¿Sí? es un... Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque nosotros, ya leyendo lo de Salmos, lo que usted comentaba, que en él fueron creados todas las cosas, que él creó los cielos y la tierra. Entonces deja ahí ver que él tiene el control de lo que pasa en la naturaleza. Él ha creado ya todo un orden de cómo van sucediendo las cosas sobre el clima, en este caso que estamos hablando del clima, que porque llueve, porque sale el sol, porque etcétera, etcétera. Todo eso es mano de la obra de Dios. O sea, yo no podemos decir de, no, pues pues es que así es la ley de lo del clima, ¿no? Pero siempre ha existido esa persona que ha creado el orden de todo. Ok. No, es que tal que soy es el que estaba hablando. Bueno, a ver, ¿qué opinan mis demás hermanos que están ahí en línea? A ver, César, ¿tú qué opinas, César? Bueno, en particular, mi opinión, o sea, a mí no me daría
razones suficientes porque, o sea, obviamente pensamos que es bueno, ¿no? Que no haya avanzado, pero no sabemos ni siquiera qué hubiera pasado, ¿no? O sea, no tenemos la certeza de que esa fue lo mejor que pudo haber pasado. Podemos deducir que sí, pero aún así, pues no lo sabemos, ¿no? Y como aquella historia del caballo y eso, no sé quién la sepa. Es, pero no, o sea, digo, exista Dios o no, a mí eso, pues a mí en lo particular, pues no me diría mucho, ¿no? En particularmente de la historia, lo único que pudiera a mí darme indicios de un Dios verdadero sería algún registro en la historia de que Dios dijo que iba a pasar tal cosa y que en efecto pasara tal cosa con el propósito de, ¿no? Y eso me daría un indicio, no me daría la certeza de que existe, porque igual puede haber detrás pues personas que tuvieran más conocimiento que yo, que pudieran deducir algo que yo no alcanzara a ver. Pero a mí en lo particular no. Ok, gracias. Aquí mis hermanos, mi hermano Edwin, sí le dice que Dios existe, ese tipo de cosas. Los que creemos y creemos tenemos fe, pues sí creemos, ¿no? Porque finalmente creemos que cuando Hitler, o este personaje de Hitler, no eran buenas las intenciones que él tenía. Okay. Entonces, si él seguía más adelante y podía conquistar Rusia, conquistaba casi más de medio mundo. Entonces, finalmente, yo creo que no iba a ser bueno que lo conquistara. Entonces, como decía la hermana, que Dios ya tiene un orden en todas las cosas. Entonces, nosotros que creemos y tenemos fe, pues sí, creemos que ahí hay una razón como para que podamos decir que sí Dios existe. Ok. Mi hermana Betty. Sí, podríamos decir, como decimos, para los que tenemos fe, sí, porque creemos que todo lo que pasa está en el control. Pero para tener, para sustentar ante los demás, no habría, o sea, no habría una razón, ¿cómo le diré? No habría fundamento. ¿No es contundente? No es contundente para los que no. O sea, eso sería algo para ellos lógico, ¿no? Decir que fue Dios, porque pues no habría algo con que sostenerlo. Ok. Bueno, a ver, repito, nada más estoy aquí dando esta pana. Cuando ustedes escojan la materia de teología propia para especializarse, pues ahí le echamos, ¿no? Pero esta es la idea, de que ustedes vayan conociendo. Estamos en teología propia, en el rubro de la existencia de Dios, y apenas estamos viendo los argumentos pretendidamente teológicos o hasta razonados con los que nosotros como cristianos sustentamos nuestra creencia en la existencia de Dios. ¿Sale? Y esos son, en parte, la revelación natural, a través de la naturaleza, o sea, de lo creado, de la historia, o sea, en todos los acontecimientos, y de la misma personalidad humana. Nada más como para dejar esto ahí, y sobre todo por el comentario de César, ¿no? ¿Qué pensaríamos, César, y todos los que están ahí, por ejemplo, de esa famosa, de ese sueño que tiene aquel rey acerca de una estatua con cabeza de oro, torso de plata, etcétera, ¿no? Ustedes saben el pasaje de Daniel. Ajá. Y que ese mismo libro, el mismo libro de Daniel, nos dice que Daniel interpretó ese sueño. ¿Vale? Y la interpretación fue que iba a haber un reino muy poderoso, o sea, representado por la cabeza de oro, luego otro un poquito menos poderoso, representado por el torso de plata, y así, el bronce y el hierro mezclado con lodo. Y resulta que hay unos intérpretes de la Biblia que dicen que eso se cumplió en la secuencia de reinos babilonio, los asirio-persas, bueno, los medo-persas, los griegos y los romanos, ¿no? Y que en tal caso, por ejemplo, ese
ese acontecimiento sí está comprobado por la historia, ¿no? O sea, es históricamente comprobable. ¿Sí? Bueno, pero no se me agranden mucho los cristianos que dicen, ahí está, hermano. Fíjese cómo, ahí sí, ¿no? Daniel, o sea, o la Biblia registra una profecía que históricamente sí se cumplió, ¿no? Bueno, déjenme les doy un dato de Aguafiestas porque aquí estamos en eso, quedamos que íbamos a crear ahí un poquito de problema. Estoy de Aguafiestas yo, que quede claro que estoy de Aguafiestas yo. Y no, bueno, pues es que si se van a especializar, pues que especialícense. Por lo menos, miren, ya de menos, hermanos, convénzanme a mí, porque se van a enfrentar con unos que de veras saben, y si no me convencen a mí, imagínense cuando tengan que platicar con los que de veras saben. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más como dato. Hay quienes dicen, tomando como ejemplos, y muchos otros pasajes de la Biblia, yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Hay muchos que dicen, no, pues es que, mira, por ejemplo, se profetizó de la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra, y efectivamente, en el año 70 después de Cristo, entró el comandante Tito y masacró toda Jerusalén, y literal no quedó piedra sobre piedra. A ver, hermano Arnulfo, dígame. También hay historiadores que dicen que al tiempo, a nuestras fechas, a nuestros calendarios les falta un día, y lo argumentan cuando se detuvo el sol en la batalla de Josué. La hermana Norma está citando el texto del libro de Josué, cuando es que hay unos astrólogos, no astrólogos, ¿no? Astrónomos, que dicen que en la secuencia de días falta uno en la historia, y pues eso se lo atribuyen a la batalla de Josué cuando se detuvo el sol. Ok. Bueno, esos son los argumentos más comunes de esta, más simples, vamos a decirlo así, ¿vale? Más sencillos de esta cuestión de querer comprobar la existencia de Dios a través de algo que se conoce como la revelación natural, que abarca Dios revelándose en la naturaleza, Dios revelándose en la historia, Dios revelándose en la personalidad humana. El argumento más simple, ya nomás para cerrar este puntito, de la existencia de Dios a través de la personalidad humana, es que, digamos que en contra del evolucionismo y del materialismo, o sea, de la filosofía materialista, que argumenta que el ser humano pues, es materia, ¿no? Materia. ¿Cómo puede ser que la materia tenga sentimientos o tenga inteligencia? Entonces, nuestro argumento de la revelación natural nos dice que la existencia de Dios se puede por lo menos vislumbrar a través de la personalidad humana, en que el ser humano tiene emociones y es inteligente. Cualidades que no tiene la materia en sí misma. Eso ya hablaría de otra dimensión, una dimensión no cuántica, porque aquí nos estamos metiendo con Atman y todo ese rollo. No, espiritual, o sea, un poquito más allá, espiritual. Y luego entonces, para que haya una dimensión espiritual es porque debe de haber un espíritu o espíritus. Y ahí vamos armando nuestros argumentos, ¿vale? Estamos en teología y estamos argumentando. Así argumentan también los teólogos. Y luego, si existe un ámbito espiritual, luego entonces debe de existir un espíritu o espíritus. Ahora, si además ya entendemos que hay un ámbito espiritual que hace que forzosamente exista un espíritu o espíritus, pero me regreso a las emociones y a la inteligencia. Y resulta que dentro de las emociones hay emociones tan nobles como el amor, como el perdón, como la misericordia, como la compasión. Luego entonces, esto dice que debe haber un espíritu o espíritus que sean amorosos, compasivos, misericordiosos. Y así nos la llevamos, ¿no? ¿Sale? Bueno, con todo y eso, decimos existe otro punto en este rubro de la revelación natural que se conoce como objeciones a la revelación natural. ¿Sale? Y los que se especialicen en teología propia deben de conocer estos argumentos de la revelación natural
y deben de conocer las objeciones a la revelación natural. ¿Sí, hermanos? Cuando ustedes, si alguno de ustedes escoge teología propia, entonces ya le vamos a dar su formulario con ya todos los puntos e incisos de esto. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿No? A ver, déjenme ver porque allá los que están en línea me ponen nerviosos. A ver, Josué, ¿ya estás por ahí? Ya, desde hace rato. Ah, desde hace rato, gracias. ¿Tienes algún comentario de esto último? ¿O pregunta? No, está bien. ¿Está bien? Ujú. Ok. ¿Quién más anda por ahí? Fanny, Sí, aquí estoy. ¿todo bien? Todo bien, sin ¿Cómo preguntas. ves? Sí, con esto poquito sí te empiezas a animar a especializarte en teología propia. Yo creo que mejor otra. O mejor otra. Ok. ¿De aquí alguien que ya se come? Todavía no se come. No, pues apenas empezamos. Bueno, ¿todo bien, mi hermana Naye? Sí, pastor, nada más de este punto de que Dios se ha revelado en la personalidad humana, también entraría lo que es la moral y conocer lo que es el bien y el mal, La porque ética. es incrédula, pero sabe lo que es el bien y el mal. Sí, Y tiene moral. la ética. La ética moral del ser humano. Sí. Sí, gracias. Sí, o sea, todo eso, hermana Naye, todo eso, repito, los que se especialicen en teología propia, Tenemos que saberlo. tienen que saberlo. Van a tener que saberlo. Lo estamos viendo el sábado, ¿no? Los sábados nosotros. Ok, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Mi hermano Bisuet, anda por ahí. Hermano Bisuet. Es que sí, que está conectado, pero no sé. Sí, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano. ¿Todo bien, Dios mi le hermano? bendiga, ¿Hasta aquí? hermano. ¿Todo bien hasta aquí, mi hermano? Llegué un poquito tarde, ¿verdad? Entré un poquito tarde, pero sí, hermano, todo bien. Ok, bueno, ahorita de todas maneras, va a estar la clase grabada, creo que ya la están grabando, gracias a Dios, para que la puedan volver a ver. Bueno, entonces, pasemos al otro puntito. Por eso les digo, hermanos, no se me, o sí apunten para que aprovechemos el tiempo y la clase, pero les van a llegar sus hojitas. ¿Sí? Ya se las mandamos, hermana Nayi, ya les mandamos las hojitas. Entonces, ya Sí. seguro el viernes ya las tienen. ¿Sí? Y aquí también seguro, algún día las tendrán. Algún día. ¿Por correo? ¿Por qué no nos las mandan por correo? Pues sí, mire, hermano, yo quise facilitarles todo. Porque yo sí puedo haber mandado por correo y hacer que ustedes se imprimieran, pero todavía, hermano, todavía no entramos a la gran tribulación. Entonces ya, ahorita déjense consentir tantito, déjense, porque ya cuando empiece cuando empiece la gran tribulación, me van a decir, por lo menos nos hubieran impreso las hojas, no que hasta eso las mandó. Entonces, ahorita dejen que los consintamos un poquito. ¿Sale? Bueno, el otro puntito de teología propia es, estamos todavía en la existencia de Dios y sería la revelación especial. Entonces, sí, apúntenlo. Seguimos en el punto, en este primer punto que es la existencia de Dios, que sería la revelación especial. ¿En qué consiste o a qué nos referimos cuando hablamos de la revelación especial? Bueno. Perdón, ¿la revelación qué? Especial. El anterior fue revelación natural. Esta es revelación especial. Bueno, en primer lugar, tienen que saber la necesidad, así póngale, necesidad de la revelación especial. Luego, están en las hojitas, pero apúntenselo así como está. Como número 2 sería la naturaleza de la revelación especial antrópica. Órale. Naturaleza de la revelación especial antrópica. Hermana, a ver si es así. Ay, perdón. Antrópica. ¿A qué nos referimos con antrópica? Pues a que digamos que Dios se ha revelado en formas, lenguaje,
y condiciones humanas. Pero ahorita platicamos, nada más apunten así, antrópica. Luego, ahí mismo en la revelación natural, el testimonio de las escrituras. El testimonio de las escrituras. Y por último, Jesucristo, así pónganle nada más, Jesucristo. Todos esos puntos abarcan la revelación especial. ¿Sí? Entonces, platiquemos así brevemente de lo que ustedes van a tener que saber de la revelación especial. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno. En primera, al hablar de la necesidad de la revelación especial, nos referimos a que sí, la revelación natural no es suficiente para conocer ni comprobar la existencia de Dios. ¿Sí? Por más que nosotros podamos decir o argumentar, ahorita vamos a ver otro punto que se llama teísmo, ahorita lo vamos a platicar, pero por más que nosotros podamos decir, bueno, es que ¿cómo es posible que los ateos digan que un reloj no puede hacerse de la nada a través de millones de años, sino que tiene que hacerlo un relojero o no sé, pues sí, ¿no? Un especialista en... Y sí digan que el ojo humano sí se hizo por casualidad, ¿no? O sea, por la evolución de millones de años se desarrolló este maravilloso órgano. Esos son los argumentos que nosotros damos otra vez haciendo o recurriendo a la revelación natural, ¿no? Decimos, ¿cómo puede este cuerpo humano siendo tan perfecto? Digo, hablo en términos de funcionalidad, ¿no? Ya no habemos muchos cuerpos perfectos, no habemos, ¿verdad? No mucho. Pero bueno, ¿cómo puede este cuerpo humano siendo tan perfecto en funcionalidad concebirse como resultado de la casualidad o de la evolución? Nosotros desde la fe decimos no, lo tuvo que haber creado alguien, un ser muy inteligente, un ser muy poderoso, ¿verdad? Para hacer eso. Pero ya precisamente al llegar a ese punto, decir, lo tuvo que haber creado un ser, yo, fíjense, utilicé a propósito la frase, un ser, un alguien, y hasta puedo describir, o puedo imaginarme cómo es, en razón de decir, debe ser muy inteligente, ¿verdad? Y pues sí debe de tener poder, porque ¿de dónde sacó todo esto de lo que está constituido el ojo? Ya me fui al ojo, pero ya ni hablo del cerebro, ¿no? Ok. Bueno, entonces entendemos que ni aún con todo y eso, la revelación natural es suficientemente contundente para hablarnos de Dios, al menos de ese Dios en el que nosotros creemos. La naturaleza me puede decir que existe alguien que es muy inteligente y que es muy poderoso. Eso me podría decir la naturaleza, a lo más. La historia me podría decir que existe un ser, por ejemplo, ahorita que hablamos de la batalla de Hitler, ¿no? Y dijimos, qué bueno que dio, o qué bueno que se detuvo Hitler eso. Entonces, ese ser puede ser justo, ¿no? Porque con justicia detuvo el avance del perverso Hitler, ¿no? Entonces, la historia me puede decir, no, pues si existe un ser que es justo. Pero insisto, eso va a tener objeciones. Porque de pronto la historia parece ser que no es justa, ¿verdad? Más cuando ganó Andrés Manuel las elecciones. Entonces, eso no es justo. Mis hermanos en línea, ¿todavía están por ahí? Y aquí estamos. Sí. Ok, es que de repente vi que se congeló la imagen de uno de los hermanos y pensé que no. Ok. Pero la revelación natural, entonces, no me va a describir así, digamos, como que con más exactitud, ¿quién es ese ser? Nosotros, entonces, tenemos la necesidad de que Dios
se hubiera revelado de manera especial. A eso le llamamos revelación especial. Dios revelándose ya de manera especial, específica, un poquito más concreta a los seres humanos para que supiéramos que Dios no es inteligente. La revelación natural me puede decir que ese ser es inteligente, pero ya la revelación especial me dice que Dios todo lo sabe. Sí es diferente, ¿no? Dios no es inteligente, Dios todo lo sabe. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios todo lo sabe? ¿Cómo sabemos que Dios todo lo sabe? Por el testimonio de las escrituras. O, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí, hermanos, también digo, qué bueno que la hermana Naye citó las escrituras, pero acuérdese que si usted se va a especializar, debe de conocer las escrituras, ¿eh? Entonces, mi hermana Naye, fíjese, mi hermana Naye fue la valiente que se aventó, y pues ni modo los que se arriesgan, nada más así como para calarnos, hermana Naye. ¿En dónde dice la Biblia eso? Está en uno de, no sé la cita exacta, está en uno de los evangelios en donde dice que a Jesús nadie le tenía que dar testimonio de las personas porque él los conocía, él conocía todas las cosas. Bueno, ahí la hermana Naye está citando a Jesús. Pero mira, hermana Naye, yo confío otra vez en que entendemos la dinámica de esto, ¿eh? No es, insisto, hermanos, no es ninguna falta de respeto, y menos para mi hermana Naye, ya sabe el cariño y el respeto que le tengo, ¿no? Pero, hermana, como fue la que se aventó, pues otra vez vamos a salir a lo mismo. Si nos vamos a especializar en una materia y vamos a algún día compartir materias fundamentadas en la Biblia, pues deben de saberla, ¿sale? Sí, también el Salmo 139 habla sobre la omnisciencia de Dios. Ah, ok, ya, bueno, ahí está la hermana Naye, ya sacó la casta la hermana. Sí, pero el Salmo 139 sí dice, bueno, de eso se trata. ¿Sale, hermanos? Esto nada más es como un ejemplo. No vamos a andar ahí divagando. No vamos a andar ahí. Si usted se especializa, no va a andar ahí. Es que creo que, o un poquito, ¿verdad, hermana Naya, hermana Rosita? Siendo indiscretos, pero indiscretos aquí en esta intimidad de este grupo. ¿Cuántas veces en el instituto nos ha pasado así, verdad, hermana? Que hermanas, porque son puras hermanas las que estudian allá. ¿Cómo ven? Entonces, hermanas se paran y dicen, bueno, pues es que, es como dice la Biblia, bueno, es que no me acuerdo bien en dónde, pero dice que, o sea, más o menos dice, y hermano, no es más o menos. No es más o menos, y, o sea, no es más o menos y no es, no me acuerdo dónde dice. No, eso no se puede hacer en una especialidad. ¿Sale, hermanos? Entonces, pues tomen en cuenta todo esto. Bueno, muy bien. ¿Cómo sabemos que Dios todo lo sabe? ¿Cómo sé que Dios todo lo sabe? Pues uno de los argumentos de la revelación natural es que las escrituras me lo dicen. Las escrituras revelan que Dios todo lo sabe. La naturaleza y la historia me pueden decir que ese ser tiene poder o que es poderoso. Pero nosotros sabemos que Dios no es poderoso. De hecho, Dios ¿es poderoso Dios? Es todopoderoso. ¿Cómo sé que Dios es todopoderoso? Pues otra vez, ¿no? Por el testimonio de las escrituras. Bueno. Aquí viene una cuestión con la revelación especial. Porque ya vieron que nos estamos perfilando precisamente a decir que la revelación especial, pues es eso. Dios se reveló, es que ya se me borró aquí, por eso no me gusta esto. Dios se reveló de manera especial. Pero antes de las escrituras,
¿A quién le habló Dios y cómo le habló? Ese es otro punto que también deben de saber en teología propia. Estamos en el punto de la revelación especial. O sea, ya Dios no habla a través del sol, de la luna, de los montes, de los pajaritos, del ser humano, no. Ya Dios está hablando de manera específica. ¿A quién le habló Dios de manera especial? Pues desde el principio Adán y Eva, ¿no? De voz a voz. Bueno, por ejemplo, la hermana Betty dice que platicaba con Adán y Eva. Ok. ¿A quién más? Puede ser Abraham. Abraham. O sea, ok. Al decir Abraham, ¿a qué grupo nos referimos ya en general? A los profetas, hermanos. A los profetas. ¿Sí? O sea, a todos esos hombres y mujeres, que también hubo algunas mujeres, a las que Dios les habló. Aquí está el rollo, hermanos, ¿no? Igual. Entendemos que Dios les habló. Y aquí sí está comprobado. O sea, está comprobado el hecho de que hubo hombres que al recibir eso, voy a irme de ahí así. Es así, hermanos, como de repente se tiene que hablar en teología, ¿eh? No ser tan contundentes, hay que irlo manejando con cierto tiempo. Nosotros desde la fe decimos que Dios se ha revelado de manera especial. ¿Cómo se ha revelado de manera especial? Bueno, dirigiéndose de manera especial a hombres y mujeres. ¿Cuáles son esos hombres y mujeres? Nosotros podemos decir, así contestar, a los profetas. Llámese profetas, o sea, aquí no se mete usted a las divisiones de la Biblia, no, llámese profetas Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, los jueces y todos esos hombres a los que por las escrituras entendemos que Dios les habló, pero antes de las escrituras, antes de que ya estuviera escrito eso, Dios les habló a esos hombres. Y mucho tiempo después, eso que Dios les habló a esos hombres y mujeres específicos, se puso por escrito. No. Entonces, la revelación especial consiste en esto. Dios le habló primero a hombres y mujeres a los que nosotros conocemos o denominamos profetas. ¿Sí? Profetas. ¿Sí? ¿Cuál es el testimonio que tenemos de que Dios les habló a esos profetas? Ahora sí, las escrituras. ¿Sí? O sea, vayan ahí tomando, ahí váyanse agarrando. Y vuelvo a insistirles, si se especializan en teología propia, bueno, pues ya, pero nada más vayan tomando esto. Entonces, el testimonio que tenemos de que Dios les habló a hombres y mujeres específicos son las escrituras. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí hay dos cosas. Porque ustedes apuntaron, además de la necesidad de la revelación natural, apuntaron la naturaleza de la revelación especial antrópica. ¿Así le pusieron, eh? Ahora sí. ¿Qué es eso de la revelación especial antrópica? Bueno, apunten. Son formas, lenguaje y condiciones humanas. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son estas, por ejemplo, formas? Bueno, que pues un día Dios quiso hablarle a José, el jovencito ¿no? Soñador. A José el soñador, quiso hablarle en un sueño precisamente. Los sueños son propios de los seres humanos, ¿no? Y así Dios le habló en un sueño. Otra vez quiso hablar Dios en un monte, ¿no? Relámpagos, truenos, temblaba el monte, humeaba, ¿no? Son cosas que los seres humanos podemos percibir
Si alguien se acercaba al monte, dice, se muere, ¿no? Seguramente estaba caliente. Son formas, son cosas que los humanos percibimos. O sea, aquí cuando decimos que la revelación especial es antrópica, no estamos solamente diciendo que como que de una forma espiritual, lo cual sería incomprensible para nosotros. Así es que Dios le habló al espíritu de Moisés. O sea, sí, pero también Dios le habló a Moisés a través en el Sinaí, ¿no? Y luego, porque en las formas, en la revelación especial antrópica, se habla también de un lenguaje. No dice los libros de la ley que Dios mismo escribió, o sea, no utilizó un lenguaje, y es un lenguaje humano, ¿no? Cuando los profetas testifican de su llamado, dicen, vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Entonces, si el profeta era israelita, ¿qué idioma hablaba? Pues el hebreo. Y entonces, ¿cómo creen que escuchó el profeta la voz de Dios? Vaya, ¿en qué idioma? Pues en hebreo. Sí, ¿no? O sea, Dios le tuvo que haber hablado en hebreo a algún ser humano que solamente hablaba hebreo. A eso le llamamos la revelación especial antrópica en formas, lenguaje y condiciones humanas. Dios le habla a Josué cuando dice, es que pues vamos a entrar a la tierra que tú nos prometiste, pero ahí enfrente hay un río. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios con ese río, con el Jordán? Lo abrió. ¿Verdad? Lo abrió. Luego dice, es que allá, Señor, sí hay habitantes, pero sus ciudades están grandototas y están amuralladas. ¿Qué hizo Dios con las murallas? Las tiró, o sea, condiciones humanas. ¿Cómo ellos comprobaban que estaba Dios con ellos? Pues cuando se cayeron las murallas. Cosas palpables, acontecimientos que se podían ver, oír, hasta oler, tocar, comer. Pero en cosas específicas. Retomo esto. Pensemos ahora en la historia del Éxodo. Yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado que hay varias teorías en primeras científicas que dicen que sí, que sí efectivamente hay yacimientos y condiciones ahí en lo que puede ser el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, que no es propiamente el Mar Rojo del que habla el Éxodo, no es el Mar Rojo de ahorita. Eso también lo vamos a ir. Cuando se especialicen vamos a hablar de todas esas cosas. Parece ser que era más bien como una especie de brazo de mar que está en esa zona, que se conoce más como el Mar de los Juncos, porque de hecho en el hebreo la traducción más correcta no sería el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos, o de las varas de bambú, vaya. Una parte bajita, pero al fin y al cabo mar. Bueno, como quiera, sí hay quienes han dicho, no, ahí está, mira, sí se ve como, aquí hay una zanjota grandota, se ve que alguna vez, como un tsunami, algo así que sucedió. Entonces, okay. Y hay quien ha querido darle una explicación científica a ese acontecimiento. Resulta que más o menos por el mismo año en que se ubica la salida del pueblo de Israel de Egipto, hay un volcán ya muerto, así se le dice, en el mar Mediterráneo, que hoy en realidad ya es una isla, pero fue un volcán, unas 10 veces más grande que el Popocatépetl, o sea, un volcán sotote, y que hizo erupción. Y entonces al hacer erupción, pues provoca muchos fenómenos como terremotos, tsunamis, que el cielo se oscurezca. Al ser un volcanzote de un cráter de ese tamaño, es muy probable que haya habido un lago y cuando hace erupción, pues aventó ranas. Y eso lo van queriendo coordinar con las famosas plagas, ¿no? Ok. Entonces dicen, ahí está, mira, si hay una explicación científica para el acontecimiento que narra el libro de Éxodo.
Pero aquí el punto de la fe, la revelación especial es que, bueno, si fue así, si no es que Dios haya abierto el mar, sino que más bien explotó, hizo erupción, un volcán. Aquí la revelación especial me dice que qué casualidad que fue justo en el momento en que tienen que pasar los israelitas, ¿no? Y entonces dice la revelación especial, ahí está. Dios hablándole al ser humano, en este caso al pueblo de Israel, diciéndole, aquí estoy contigo. Y si fue necesario que hiciera erupción un volcán para que se abriera ese pedazo de mar y tú pasaras, lo hago. Yo lo hice, dice Dios. Es interpretación, hermanos. Pero esa es la manera en la que entendemos la revelación especial antrópica en formas, lenguaje y condiciones humanas. Dios hablándole así al ser humano, en cosas que él entienda. Si nos dice, ¿verdad? Es que los cielos se van a oscurecer. Pues, ¿por qué nos dice oscurecer? Porque el ser humano entiende qué es oscurecerse. Si Dios dice es que estoy conmovido, pues es porque el ser humano sabe qué es estar conmovido. No nos va a decir, o sea, al revelarse de manera especial, su propósito es que le entendamos, que entendamos a Dios. Eso es la revelación especial. ¿Sí, hermanos? Y ustedes tendrán que, si se especializan en teología propia, tendrán que saber qué es la revelación especial. ¿Todavía nadie se convence de especializarse en teología propia? Allá en línea, porque aquí mis 3 hermanos dicen que no. ¿Alguien de los que está allá todavía no? No. Fanny, Yo sí, ¿todavía no te hermano. convence? ¿Quién? Yo sí, hermano, a mí me gusta mucho la teología. Bueno, está mi hermano Vicente, ya está, ya tenemos al primer candidato para especializarse en teología propia. Bueno, pues ya le estaremos haciendo llegar su formulario de teología propia, hermano Vicente. Fanny, ¿todavía no te convenzo? Igual y más adelante, pero todavía no. Y bueno, dése una vueltecita la otra semana. Ok. Mi hermana Naye, ¿no? ¿No se convence de teología propia? Todavía lo estoy pensando. Okay, bueno. A ver, ¿qué horas son, hermanos? Son las 8:05, 8:04. Ok, tengo 25 minutitos. Una pregunta, hermano Samuel. Sí, hermano. La revelación de Dios especial es física de Dios, es en sueños, visiones, ángeles, profetas y la palabra escrita de Dios, ¿no? Y lo más Todo eso, importante es Jesucristo, ¿verdad? Sí, hermano, ahí estamos en ese punto. Ahorita vamos a llegar ahí. Sí, efectivamente es el siguiente es el testimonio de las Escrituras y el último que vimos es Jesucristo. Jesucristo, bueno, de hecho, ya para concretar, aterrizar esta cuestión de la revelación especial, es Dios revelándose en la Biblia y en Jesucristo. Y ahí los que se especialicen, ya que mi hermano Vicente ya se está perfilando a esa materia, ahí van a entrar en un cerrón de esos buenos, ¿verdad? Porque así lo voy a plantear de manera lo más sencilla que yo pueda hacer. Hay quien dice, a ver, ¿cómo conoces de Jesús? Y entonces contestamos, ¿no? Pues por la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en la labor evangelística. ¿Qué hacemos cuando le compartimos el evangelio a alguien? Cuando le hablamos de Cristo a alguien, ¿qué llevamos? Una Biblia, un folleto que traiga versículos bíblicos. ¿Sale? Pero de pronto hay quien dice, pero tú no puedes comprender la Biblia si no tienes a Jesús. Porque en todo caso, y voy a ilustrar esto con por ejemplo, la experiencia de todos los discípulos, pero me voy a valer del caso de esos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan, no? Cuando en la resurrección. Entonces van caminando estos muchachos, se les acerca Jesús,
les pregunta, ¿qué son estas pláticas que tienen entre vosotros y por qué está triste su corazón? Y ellos le contestan mal. Dicen, ¿cómo que tú eres el único extranjero aquí? Y Jesús les vuelve a preguntar, ¿de qué? Díganme qué, ¿no? Y ellos le contestan, pues de Jesús Nazareno, ¿ah? Ese hombre que nosotros creíamos que era la esperanza de Israel y todo eso. Entonces, ahí hay un argumento para decir, estas personas conocían las escrituras, pero no las comprendían. Y entonces de repente fueron abiertos sus ojos. ¿Y quién les hizo entender las escrituras? Jesús, ¿vale? Entonces, por eso es que yo nomás puse un ejemplo así muy sencillo. Especialícense para que sepan más de esto. Tú no puedes conocer o entender las escrituras y por lo tanto no puedes entender a Dios si Jesús no nos lo revela. A Dios nadie le ha visto. El unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y entonces hay quienes dicen que la revelación especial no es la Biblia. La revelación especial de Dios es Jesucristo. Y ahí se las dejo. Ahí se las dejo, porque me estoy tardando mucho. ¿Sale? Especialícense, hermanos. ¿Va? Ok. Bueno, entonces, hermano Bisuet, sí, ahí está. El testimonio de las Escrituras y Jesucristo. Bueno, ¿qué más rápido? ¿Qué más debemos de saber de teología propia? Pongan el otro punto. Ya vimos revelación natural, revelación especial. Ahora pongan así, teísmo. Josué, tú sí tienes las copias, ¿verdad, hijo? Sí. ¿Y tú sí la estás siguiendo? Esa sigue entrando en revelación especial, ¿verdad? No. La existencia de Dios. No, seguimos en la existencia de Dios. Digamos que este sería como el punto, bueno, no como el inciso D, porque el A sería revelación natural, el B sería objeciones a la revelación natural, C revelación especial, D sería el teísmo. ¿Vale? ¿Qué es el teísmo, hermanos? ¿O qué se conoce como el teísmo? Bueno, pues es esa como especie de postura entre filosófica y teológica que trata a través de argumentos más razonados o más pretendidamente científicos de comprobar la existencia de Dios. Entonces, cuando usted se especializa en teología propia, va a tener que conocer que hay, apunten, ahí en el teísmo apunten un argumento ontológico, ¿sí? Argumento ontológico. Ajá. Sin H, ontológico. 2, argumento cosmológico. 3, argumento teleológico. 4, argumento moral o antropológico. O antropológico. Entonces, así, a grandes rasgos. El argumento ontológico proviene de una palabra griega que significaría el argumento del ser. Eso que precisamente también argumentamos en la revelación natural, cuando hablamos de Dios revelándose en la personalidad humana y diciendo, es que existe algo más que la carne, que la materia, a eso que pudiéramos llamar el ser. Entonces, hay un argumento así, que se llama así, argumento ontológico, que habla del ser de Dios. Está bien, hermanos, miren, esta cuestión de teología propia, yo les insisto, ya se está manifestando la necesidad de entenderla, de saberla. Y yo hasta les digo, por eso estamos viendo esto como repaso, porque aunque usted no se especialice en teología propia, tiene que saberlo. Por eso estamos haciendo el repaso general. ¿Sí?
Cuando hoy nos dicen, de hoy, pero desde hace unos años, ¿cómo crees que va a existir Dios cuando existen tantas guerras? ¿Cómo puedes tú decir que existe Dios cuando hay hambres? ¿Cómo puedes creer que existe Dios cuando hay tanta injusticia, cuando hay delincuencia, cuando hay todo eso? ¿No? Es lo que siempre... Es lo que se ha argumentado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, el argumento ontológico tiene que ver con el ser de Dios. Y a través del argumento ontológico, lo que se pretende es que conozcamos el ser que no es, por ejemplo, como el ser del ser humano, sino que lo trasciende. El ser de Dios es trascendente. Y les voy a dar un ejemplo así. Yo quiero dejarles esto también de manera, pues hasta, si me permiten, media brutal. Pero cuando se piensa en los niños que mueren en una guerra, y nosotros como seres humanos decimos, pero ¿qué culpa tenía ese niño, ¿no? Para que lo matara una bomba que aventó Estados Unidos? Y nosotros estamos hablando como seres humanos en razón de decir que lo mejor es vivir, lo mejor es la vida. Que la muerte para el niño fue una injusticia, fue una crueldad. Y entonces entendemos que lo justo sería que ese niño, que no debía nada, siguiera viviendo, ¿no? Que no hubiera padecido esa crueldad de que lo mataran así por una bomba. Pero cuando nosotros analizamos esto, a ver, ok, ¿y qué pasa con todos los niños que no se murieron en esa guerra y que siguieron viviendo y que ahora, por ejemplo, viven sufriendo traumas, cáncer, delincuencia, o que ellos mismos, o que ellos mismos ahora hombres, o sea, ese niño que no murió con una bomba, creció y se convirtió en un violador o en un secuestrador? Entonces, son esas controversias del ser, ¿no? Que por un lado decimos, es que ese niño se murió, pero los que no se murieron y crecieron y se convirtieron en delincuentes, no es grave pensar que habemos seres humanos que decimos, ¿cómo no se murieron estos? Y el punto es, ¿cómo saber? ¿Cómo saber quién se tenía que morir y quién no se tenía que morir? Y aquí el punto es decir, bueno, Dios fue injusto al matar a un niño. Solamente Él sabe qué iba a hacer ese niño de grande. Por eso me anticipé a decir que esto que voy a decir está muy gacho. ¿Sale? Está muy crudo. Creo que, pastor, también creo que ha sido uno de los grandes cuestionantes cuando no conocemos de Dios, porque igual seguimos con la misma línea de los niños, del hambre que sufren, ¿no? También. Y cuestionamos entonces, por las personas que no conocen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué es posible que haya tanta hambre? Y bueno, y más en los pequeños, ¿no? Entonces ahí cuestionamos esa existencia. La existencia y el ser de Dios. Ahora me voy a poner del otro lado, para que no me consideren tan teólogo crudo. Nada más pensando en la moderna controversia del aborto. Nosotros los cristianos conservadores decimos que no se debe no al aborto. Ok. Pero entonces los grupos a favor del aborto argumentan, por ejemplo, ¿qué hacer con los casos de violación? O sea, ¿qué hacemos cuando una mujer es abusada
y como resultado de ese abuso queda embarazada. Fíjese cómo argumentamos. Bueno, primero decimos, pero es que si Dios no hubiera querido, pues no se embaraza, que Dios es el Dios de la vida. Y además, ¿cómo sabemos? Fíjense, así lo proyectamos al futuro. ¿Cómo sabemos si no ese niño o niña va a ser, ese sí va a ser un buen presidente de México y no como Andrés Manuel? Digo, para todos, ¿no? O sea, y entonces el argumento ontológico tiene que ver con el conocer al ser de Dios. Porque aquí estamos viendo entonces que no todo es cuestión como del destino o de la suerte. Debe de haber algo. Debe de haber alguien, ¿no? Forzosamente, debe de haberlo. Porque aún llamáramos a eso destino o suerte, ya no estamos hablando de una maquinita a la que le dieron cuerda y que funciona así, de manera automática. No. Hay cosas que no funcionan así, que tienen que ver con el ser. ¿Sí? Con lo que no es mecánico. Y de eso trata el argumento ontológico. Especialícense para que lo sepan. ¿Podríamos decir con su soberanía? Bueno, hermana, pues sí, su soberanía, por eso. Se trata de conocer el ser de Dios. ¿Vale? Ok. Me brinco, hermano, porque ya son 8, ¿qué? 8:20, hermanos. Bueno, el teleológico es el argumento también conocido como de designio, como que todo tiene un propósito. Ustedes tienen aquí, tanto allá en los de Catepec como los de acá de Iztapalapa, tienen un teleférico, algo así se le llama, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Ah, qué cablebus, es un teleférico. Ok. ¿De dónde proviene la palabra teleférico? Pues de que tiene un origen y un teleológico tiene un propósito, tiene un destino. De ahí proviene la palabra teleológico. El argumento teleológico tiene que ver con eso, con que todo tiene un propósito y todo tiene un destino. Y ese propósito y ese destino lo designa Dios. ¿Vale? Y pues bueno, el moral, el antropológico, pues otra vez regresamos a esa cuestión de la personalidad. ¿Cómo puede por lo menos el ser humano manejar los conceptos de bien y mal? ¿Cómo puede hacerlo? ¿No? Entonces ahí hay un argumento moral o antropológico, ¿sí? Ya que cada ser humano diga, no, es que esto es bueno o esto es malo, y los dos digan, no, al revés, esto es lo malo y esto es lo bueno, eso es otro tema. Pero el punto es que la humanidad tiene los conceptos de que hay algo que es bueno, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y eso debió haber salido de eso proviene de o sea, de algo o de alguien que no está propiamente en la materia, que no está propiamente así en lo que se palpa, se huele. Debe de haber algo o alguien. Ese argumento trata de eso, ¿sí? Del origen de la moral, de la ética. ¿Vale? Bueno, a ver, hermanos, vamos bien hasta aquí con este rapidísimo repaso de eso que ustedes ya sabían, pero que nada más lo estamos repasando. A ver, hermana Normita, dígame. ¿Y el argumento cosmológico? Me brinqué el argumento cosmológico. Perdón, me brinqué el cosmológico, hermanos. El argumento cosmológico es el argumento del orden, de que todo lo creado tiene un orden y funciona. Las estaciones del año, la rotación de la Tierra, los estados del agua, si se calienta se evapora, si se enfría se congela. O sea, el argumento cosmológico es el argumento de orden, que todo lo que tiene un orden. Y la pregunta es, ¿y quién puso ese orden? De las leyes de la naturaleza. De todas las leyes físicas, o sea, todo, hermano, universales, físicas, químicas, todo. Ese es el argumento del orden. Y entonces quienes argumentan, estamos en el punto del teísmo. El teísmo es, repito, la postura teológica y filosófica de que sí existe
Debe de existir algo que se relacione con Dios, o con un Dios, o con los dioses, con un ser supremo, o con seres supremos. Y entonces el argumento cosmológico dice que fue Dios, o un Dios, o los dioses, los que han puesto el orden en todas estas cosas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Todo bien? Sí, sí, hermano. Ok, gracias. No estamos dando clase de teología, estamos repasando. Todos ustedes son egresados de institutos bíblicos. Todos, ¿cómo no? Todos allá, ¿eh? Todos son licenciados en teología. Ok. Bueno, rápidamente el otro punto, naturaleza de Dios. Naturaleza de Sí, Dios. repasamos la existencia, Son dividido todos, son 9 por 2, son 18. repasamos 1, 2, 3, ahora 4. la naturaleza de Dios. ¿Qué tenemos que saber de la naturaleza de Dios? Ya nomás nos vamos a poner, porque ya son Pero no había 8:23. De la naturaleza de Dios tenemos que hablar del ser de Dios, No, de los que están. algo relacionado con el argumento ontológico, ¿sí? O sea, la naturaleza es el ser de Dios. Aquí sí entra, hermana Betty, eso que usted dice, la soberanía y todo ese rollo. Lo vamos a platicar la otra semana. El ser de Dios, la espiritualidad, 5 por 6. 5 por 6. la personalidad, 30. la unidad, y la vida de Dios. Todo eso tiene que ver con el punto de la naturaleza. La vida de Dios. Vida, o sea, sí. ¿Cómo vive Dios? Sí, en serio. Pasa su tiempo. Entonces, el ser de Dios, espiritualidad, personalidad, unidad y ¿Crees que me tardé mucho vida. en la Todo eso tiene que ver con un la examen naturaleza. y 1 y medio? ¿Cómo es el ser de Dios? Ahí entran, se van a juntar, hermanos, por eso siempre he querido ilustrar o comparar, mejor dicho, a las cuestiones teológicas. Todavía su examen. ¿A quién? Todavía no. Si puede apagar su micrófono, hermana Mauri. Siempre he querido comparar, hermanos, el ejercicio teológico con una máquina de engranes. Yo creo que aquí no solamente el hermano Edwin y el hermano Bisuet entienden ese funcionamiento de los engranes, ¿no? Todos, ¿no? Sabemos que los engranes, pues, son piezas que engranan, ¿no? Que encajan. Entonces, que al girar uno, hace girar al otro, ¿no? Y así al otro. Así tiene que ser nuestra teología. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la naturaleza de Dios y decimos el ser de Dios, ya lo juntamos con el argumento ontológico, ¿sí? Y luego lo vamos a juntar con los atributos de Dios, porque, por ejemplo, el ser de Dios nos va, ahí ustedes tienen que recordar cómo es Dios. La esencia de Dios es santo. Esa es la esencia como tal, ¿no? Dios es santo. Y a partir de ahí hablar de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Sí? Y a partir de ahí de la santidad de Dios, aplicarlo y decir, es que Dios es santo porque nunca escucha música del mundo. ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? No, ¿verdad? ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios no permite que en su corte celestial las angelitas usen pantalones y traigan el cabello corto. No, ¿verdad? Entonces estudiamos el ser de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, no hablamos de que Dios es espíritu o es espiritual, porque miren, hermano, Dios se la pasa ayunando
todos los días ayuna y todos los días ora. ¿No, verdad que no? No comparamos la espiritualidad de Dios con nuestra espiritualidad. ¿A qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la espiritualidad o que Dios es espíritu? Bueno, pues que Dios trasciende todo lo creado. Dios está por encima de todo lo que se ve, oye, huele o palpa. ¿Sí, no? A Dios no lo podemos oler. A Dios no lo podemos palpar por más que digamos y cantemos, siento tu mano en mi hombro. Estamos hablando en el sentido metafórico, porque no es cierto, Dios no tiene manos. ¿Sale? Entonces, a eso nos referimos con la espiritualidad de Dios. Cuando hablamos de la personalidad de Dios, nos referimos a que Dios no es una fuerza, como lo creyera, por ejemplo, el budismo o el hinduismo. El hinduismo ellos creen en un Dios que no es una persona, no es personal. Ellos creen en una fuerza. ¿Sí? Por eso a Dios no lo podemos manipular como manipulamos la energía eléctrica o la lumbre. Por eso a Dios no podemos moverlo. Es que cuando tú ayunas, tú mueves la mano de Dios. No, Dios es personal y no es manipulable por ritos. ¿Quieres un carro? ¿Quiere un carro, hermano? Póngase a ayunar. Póngase a ayunar. Todos los días. Y a lo mejor el hermano de un día, no, pues sí. Si me pongo a ayunar todos los días, pues todo lo que ahorre de no comer, pues va a ser que me compre un carro. Voy a ahorrar y me voy a poder comprar un carro. Sí, así sí. Pero no va a ser porque usted manipule el poder de Dios a través del ayuno y entonces como así va a empezar a bajar. De repente va a aparecer el carro en su garaje porque lo manipula otro, no, porque Dios es personal. No es manipulable, no es maleable, no se activa, no es como la lumbre, dice, échale gasolina y un cerillo y ¡pum! No, es personal, ¿no? Bueno, la unidad de Dios, aquí hablamos de que Él es uno, es un Dios. Y al decir esto, o sea, tenemos que, igual cuando se especialicen, pero por ejemplo, no es un Dios para Europa y otro Dios para América, ¿no? ¿Verdad? O no es un Dios morenito y un güerito y un morenito. Qué bueno que me detuvo, porque yo iba a hablar un improperio. Qué bueno que me detuvo. Bueno, ok, dejémoslo ahí para no hablar, ¿no? Dios es uno. Y ese Dios es el mismo para todos, para todo y para todos. ¿Qué, hermanos? Cuando hablamos de la vida de Dios, hablamos de cómo subsiste Dios. No de su estilo de vida. No de su estilo de vida. Ya ve, ya me va a regresar a lo mismo. Me están provocando a decir. Por eso, ¿sale? ¿Cómo subsiste Dios? ¿Come? ¿Necesita comer? No. ¿Vestirse? ¿Tomar agua? Por eso el reclamo de Dios a través de los profetas era, a ver, ¿qué me estás trayendo al altar? ¿No? O sea, ¿tú crees que yo tengo hambre? ¿Tú crees que en realidad, o sea, yo voy a comer esas vacas que tú trajiste? No, ¿verdad? ¿Para quién? Cuando hablamos de la vida de Dios es, ¿a quién favorecía el sacrificio? ¿A Dios? No. ¿No? Ni antes ni ahora. No, nunca, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la vida de Dios, lo aterrizamos en ese tipo de prácticas concretas de la vida cristiana. Cuando decimos, nosotros vamos a darle nuestro diezmo y nuestra ofrenda a Dios, ahí sí caemos en esto. ¿Dios va a usar nuestros diezmos? ¿Nuestras ofrendas? ¿Los necesita? No. ¿A quién favorece el que nosotros demos diezmos y ofrendas? ¿A Dios? ¿O a nosotros? A nosotros. Porque la vida de Dios no necesita de dinero. Pero nosotros sí necesitamos de dinero. ¿Sí me explico, hermanos? Y a todo eso nos referimos. Bueno, hermanos, ya se me acabó el tiempo. Ya son 8:31. Pues sí que le presto. Me presto. Nada más estamos repasando, hermanos. Estamos repasando. ¿Sí?
Ya mi hermano Bisuet parece que es el primer convencido de que él sí dice, ¿verdad, hermano? Yo le entro a teología propia. Sí, hermano. Ahí está, ya está, mire, el primer convencido. De los demás nadie se convenció. Yo falta un montón. Pero... Usted, hermana Mauri, ¿no? Hizo así la hermana Mauri. Eso no. Bueno, ok, hermanos, vamos a dejarle aquí. Estamos en la etapa del repaso, ¿sale? En la etapa del repaso para que ustedes se vayan enganchando en lo que ya estudiaron una vez y pues con base en esto se vayan perfilando. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermana Rosita. No, pastor, ninguna pregunta. ¿Todo bien? Rosita, ya te has guardado las preguntas, ¿verdad? Ya. ¿O te las acabaste en aquellos primeros meses, Rosita? Ya me las acabé, no es cierto. Está bien, Rosita. Bueno, Fanny, ¿todo bien? Todo bien, pastor. Gracias. Josué. Todo bien. ¿Sí? César. Ya no está César. Ya no está César. Ah, bueno. Ok, hermano Naye. Todo bien, pastor, gracias. ¿Todo bien? Está por ahí, a ver, que no veo. ¿Está ahí por ahí está la hermana Delia o Liz? ¿Quién es? ¿Quién de las dos está? Es la hermana ¿Soy yo? Delia. No, soy yo. Liz. Es Liz. Ah, oye Liz, es que no, ¿qué crees que no te había? ¿Todo bien, Liz? Sí, todo bien, pastor. ¿Segura? Sí. Bueno, como no tuvimos en toda la clase, Liz, pues a ver. Ok, bueno, entonces, hermanos, pues ahorita estamos en el repaso. Saquen sus libros. Hermana Mauri, hay que sacar todos esos cuadernos del instituto de hace como 5 años. Desempolven sus libritos que tenían para que vayan dándole una repasadita a los demás, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues vamos a orar. Vamos a orar. Y con el favor de Dios nos saludamos la próxima semana. Ya la próxima semana tienen sus hojitas ya así, el manualito para que vayan ahí haciendo sus anotaciones. ¿Sale? Mi hermano Edwin nos despide en oración bien fuerte para que participen. Nos vemos en línea. Padre, Madre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para que podamos ponerlo por obra, Señor, esto que tú nos enseñas, bendito Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron en línea, los que están aquí presentes, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe durante todo este tiempo, Señor. En el proceso de esta enseñanza, de esta escuela, Padre, te pedimos que con tu favor, Señor, lo podamos terminar y completar, de Dios. Te damos gracias también por el maestro, Señor, y que nos sigas tú dotando, Señor, de sabiduría, Padre, para que él pueda compartirla, Señor, a tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermano.